Mini vídeo 3 de 5. En este mini vídeo vamos a tratar el concepto de la capitalización. Pues bien, la capitalización, como ya vimos, puede ser tanto simple como compuesta. La capitalización simple es aquella en la que los intereses de un periodo cualquiera son proporcionales al capital invertido, a C sub 0, y a su duración. Es decir, la fórmula que nos devolvería los intereses generados en un periodo pues sería igual a C sub 0 por n, que es la duración, el tiempo durante el cual se está capitalizando la cuantía C, y por i, el tanto de interés. Es muy importante que tengamos en cuenta que n e i tienen que ser magnitudes homogéneas. ¿Qué significa esto? Pues bien, que si una está en años, la otra también. Si el tiempo está en semestres, el tipo de interés tendrá que ser semestral. Si el tanto de interés es trimestral, pues el tiempo lo pondremos en trimestres. Tiene que ser las dos homogéneas. Y por último, la característica principal de la capitalización simple es que los intereses no son productivos, no se acumulan al capital para generar más intereses. Veámoslo con un ejemplo. Pues bien, tenemos una cantidad inicial de 100 euros y lo queremos invertir a un tipo de interés anual del 1%. Vamos a ver cuánto valdrá estos 100 euros dentro de un año. Siempre nos van a hacer la misma pregunta. De muchas formas, la pueden formular de otra manera, ¿no? ¿A cuánto es equivalente estos 100 euros dentro de un año? ¿Cuánto dinero conseguiremos dentro de un año? Pero al final siempre estamos comparando cantidades en distintos momentos de tiempo. Pues bien, dentro de un año, ¿cuánto valdrá estos 100 euros? Pues será igual a la cantidad inicial, es decir, a los 100 euros, más los intereses que generen. Es decir, 100, que es C sub 0, mi cantidad inicial, por n, que es un año, por i, 0,01. Recordamos que tenían que ser homogéneas y en este caso pues lo son. N está en años y el tipo de interés es anual, con lo cual es correcto. Pues bien, esta cantidad dentro de un año sería 101 euros. Ahora bien, si nos hubiéramos planteado la opción de invertirlo durante 2 años en lugar de durante un año, pues el resultado sería este. Sería la cantidad inicial más los intereses. Y estos intereses serían pues C sub 0, los 100 euros por 2 años por 0,01, es decir, 102 euros. Otra forma de verlo pues sería sumando a la cantidad inicial que teníamos los 100 euros que me tienen que devolver, pues los intereses que se han generado en el año 1 más los intereses que se han generado en el año 2. Cada uno de estos intereses pues se calcularán como 100 por 1, que es un año, por 0,01. Y en el año 2 pues igual, como han estado un año, pues sería por 1 por 0,01. Y vemos que me da el mismo resultado, 102 euros. ¿Qué diferencia hay con la capitalización compuesta? Pues luego lo veremos. Veremos cómo se van acumulando los intereses en el cálculo de los nuevos intereses. En capitalización compuesta tendríamos un importe superior. Ahora lo veremos. Recordemos entonces en simple. En simple denominamos montante al capital equivalente N a las C unidades monetarias del momento inicial. Es decir, C sub n, el capital final o montante, es igual al capital inicial más los intereses. Hemos visto que estos intereses se calculaban como C sub 0 por n por i, es decir, capital inicial por el tiempo y por el tipo de interés. Pues bien, si sacamos factor común C sub 0 nos queda esta fórmula, que es la que vamos a utilizar normalmente a la hora de resolver un ejercicio. Bueno, en capitalización compuesta, como decía, pues es un poquito diferente el concepto. Aquí los intereses se van produciendo sobre todo el capital, es decir, sobre el capital más los intereses. Veámoslo con el ejemplo. Tenemos los 100 euros y el tipo de interés anual del 1%. Pues bien, dentro de un año el resultado es el mismo. Obtenemos el mismo dinero que obteníamos en simple. Serían mis 100 euros más los 100 euros que durante un año me han generado intereses de un 0,01, o sea, de un 1%, 101 euros. Ahora bien, si volvemos a invertirlo otro año junto con los intereses, que este es el concepto de capitalización compuesta, esto es lo que hace internamente la ley de capitalización compuesta, como si cada año volvieses a sacar el dinero y a ingresarlo de nuevo junto con los intereses, lo que pasa es que no es necesario sacarlo, simplemente que se hace automáticamente. Pues este sería el concepto. Aquí la cantidad del año 2
pues sería igual a la cantidad que habíamos ganado ya en el año 1, es decir, los 101 euros, más los intereses generados por esos 101 euros. Ya no por los 100 euros del inicio, sino por estos 101 euros son los que generan nuevos intereses. Es decir, 101 más estos 101 por un año que le queda del 1 hasta el 2 por 0,01. 102,01 euros. Un poquito más. Pero cuando hablamos de miles de euros, pues ya sí es una diferencia notable. ¿Cómo podemos verlo también? Igual que vimos en capitalización simple. Pues como que la cantidad que obtenemos en el año 2 sería igual a la cantidad inicial, mis 100 euros, más los intereses del año 1. Los intereses del año 1 se generaban sobre los 100 euros, que era lo que habíamos invertido. Aquellos 100 euros durante un año a un 0,0. Más los intereses del año 2. Los intereses del año 2 hemos visto que ahora se van a generar sobre los 101 euros. Es decir, 101 por un año que le quedan por un 0,01 de interés. Es decir, 102,01. Bien, veamos en general la fórmula de capitalización compuesta. ¿Cómo llegamos a ella? Partimos de un tipo de interés I y un capital en el momento N, C sub N. Ese es lo que queremos calcular. Pues bien, tenemos que en el momento 1, el capital en el año 1 será igual, como ya hemos visto, al capital inicial, al capital que invertimos más el capital inicial por el tipo de interés. Si sacamos factor común, pues tenemos C sub 0 por 1 más I. N ya no lo ponemos porque estamos suponiendo que es un año, ¿verdad? Por eso aquí faltaría C sub 0 por N por I. Bien, en el año 2 podemos verlo que la cantidad que ganamos será igual a la cantidad que teníamos en el año 1, ¿verdad? El capital en el momento 1, más los intereses que se generan de ese capital en el momento 1, es decir, C sub 1 por I. N ya hemos visto que va a ser durante otro año, por eso ya no lo ponemos. De aquí podemos calcular C sub 1, sacamos factor común, tendríamos C sub 1 por 1 más I. Y C sub 1 ya lo hemos calculado previamente. Por tanto, C sub 1 hemos visto que es C sub 0 por 1 más I. Entonces ya sustituimos aquí y me quedaría que C sub 0 por 1 más I por 1 más I. Bien, y aquí ya pues podemos resumirlo en que me quedaría que es C sub 0 por 1 más I al cuadrado. Pues así podemos actuar con el año 3 y sucesivamente hasta que en el año n pues sacamos la fórmula general de capitalización compuesta, que sería C sub 0, es decir, el capital inicial, por 1 más I elevado a n. Y es el tipo de interés y n es el tiempo que vamos a tener ese dinero invertido. Bueno, veamos las dos fórmulas juntas para ver las diferencias más claramente. Capitalización simple, recordamos que el capital final se obtenía como capital inicial por 1 más n por i. Y en capitalización compuesta, el capital final C sub n era C sub 0 por 1 más i elevado a n. Esta es la diferencia entre los dos tipos de capitalización.